Bienvenida Rosalía, de parte de todo el equipo editorial del Outsider, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Para nosotros es una oportunidad única de contar con usted, sabiendo de su trayectoria y de su importancia dentro del ámbito político, educativo y hasta ecológico para el país e internacionalmente. Nosotras, María Fe Vallejo, editora asociada, y yo, Andrea Silva, también editora asociada, le vamos a realizar esta entrevista el día de hoy. Nuestro primer tema es educación en tiempos de COVID 2019. Bueno, primero, según UNICEF, en Ecuador, el 37% de los hogares tienen acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de programas o plataformas digitales. La situación es más alarmante para los niños de zonas rurales. Solo el 16% de los hogares tienen este servicio. ¿Qué estrategias se deben implementar para reducir la brecha de desigualdad digital en términos de acceso a la educación para los niños y niñas durante la crisis del COVID-19? Bueno, ustedes saben que uno de los temas fundamentales a lo largo de mi vida ha sido el tema de educación, porque me inicié muy temprano como profesora, a los 17 años era profesora ya de un colegio, y luego pues he desarrollado mi carrera hasta llegar a ministra de Educación, diríamos, en lo que tiene que ver con la preocupación por la educación, y luego en Fundación Fidal seguimos dedicados a trabajar por mejorar calidad de educación. Yo he dicho varias cosas que tienen que ver con cómo enfrentar estos tiempos de pandemia en donde lo online se ha impuesto, en donde la educación a distancia es importante, pero que seguramente va a quedarse en buena parte de lo que es el trabajo con la educación, sin que esto quiera decir que no valoremos lo presencial, que es insustituible prácticamente. También la propia UNESCO ha manifestado que prácticamente vamos a retroceder 10 años en educación, lo que es gravísimo porque se pierde más de una generación y que esto es el impacto a nivel global, porque en todas partes hay problemas, pero en países de América Latina y particularmente el Ecuador, el retroceso puede ser más de 10 años y eso es muy grave. Las estadísticas nos muestran que efectivamente la penetración del Internet y la conectividad no es tan profunda como se pensaba, ¿no? Decíamos, no, todo el mundo tiene Internet porque en el Ecuador, por ejemplo, hay más de un teléfono celular por persona. Hay más de 20 millones de celulares en el Ecuador y uno dice, bueno, son los smartphones, pero ¿quién tiene smartphones? ¿Quién puede tener la conectividad y la calidad del aparato que le garantice asistir a clase? También es verdad que a veces se tiene un celular por familia o dos celulares por familia de estos de prepago y si hay varios hijos y hay papá y mamá que tienen que hacer teletrabajo, que tienen que usar los aparatos, tampoco esto es factible. Entonces, yo he manifestado que hay que hacer diversas estrategias. Una, llegar con conectividad. El problema importante, uno de los problemas importantes es conectividad. Esto yo veo muy difícil resolverlo a nivel del Estado, ¿no? Ecuatoriano. Entonces, yo creo que la posta la tienen que tener los municipios, los consejos provinciales, es decir, las autoridades locales, que puedan hacer acuerdos con los proveedores de Internet para que ni un solo niño, ni un solo joven se quede sin Internet en su casa. Yo creo que esto se lo puede hacer. Es mucho más manejable que decir manejamos el universo de todos los estudiantes de todo el país. Probablemente el Ministerio de Educación no va a tener esa capacidad o el gobierno con todas las limitaciones económicas, pero sí lo pueden hacer los municipios. Es decir, el municipio de Pelileo, que tendrá, no sé, me estoy inventando, 80,000 habitantes, ¿sí? Que esas casas, no sé, 20, 30,000 casas, todas tengan internet, pero se lo puede hacer a nivel de gobiernos locales. El otro gran problema son los aparatos, ¿no? Los devices, como dicen los gringos. Entonces, es necesario que cada estudiante, niño, niña, adolescente, tenga su propio aparato. Esto, en las actuales circunstancias económicas en que la gente tiene que escoger entre comer y educar, están escogiendo comer, ¿no? Porque el nivel de pobreza es muy alto. Yo creo que allí tiene que intervenir la empresa privada. Ahora con el teletrabajo hay miles de oficinas que no están siendo ocupadas y que tienen computadoras allí. ¿Qué hacer? Asimismo, a nivel de autoridades locales se puede hacer una negociación, una apelar a la filantropía, pero también al interés
de que queremos tener una sociedad educada para que las empresas privadas sean las que provean de estas herramientas. Y luego tenemos otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la capacitación de los maestros, porque no es igual dar clases online que darlo presencialmente. Y allí sí, el Ministerio de Educación es el ente rector, que tiene que proveer capacitación para el uso de herramientas digitales y para saber cómo se da clases, que no es igual, porque usted tiene que captar la atención de los niños, que no les podemos tener 8 horas sentadas frente a un computador sin moverse. No, o sea, tiene que buscarse dinámicas, tienen que buscarse mecanismos y para ello tiene que capacitarse. Estas serían las 3 estrategias, pero tengo otras más. Una que, por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Educación debería hacer un acuerdo con las universidades, sobre todo las universidades públicas, pero ¿por qué no las privadas? Las universidades públicas, digo, porque la gente que se educa en la universidad pública, yo soy fruto de la universidad pública, de la Universidad de Cuenca. Estudié allí mi carrera y no me quejo, creo que me dieron una buena formación. Entonces, ¿por qué no todos los estudiantes de los últimos años de todas las facultades se transformen en tutores? En tutores de los niños y de los jóvenes? Porque actualmente un profesor tiene, digamos que un número regular, 30 o 40 niños que atender, ¿no es cierto? Que darles clases online. Nosotros estamos viendo, y los papás lo saben, que tienen 2 hijos y ya no saben qué hacerse, no saben cómo guiarles para que se conecten, para que hagan esto o lo otro. Ese seguimiento sería mucho más fácil si por cada máximo 10 niños exista un tutor. Ese tutor puede ser al mismo tiempo el estudiante de biología, que puede fortalecer el área de biología, el de matemáticas, pues, que fortalezca el área de matemáticas, el de asuntos internacionales como ustedes. Pueden también estar fortaleciendo el conocimiento sobre la realidad internacional en jóvenes, por ejemplo. Entonces, qué maravilloso sería. Yo propongo una gran minga por la educación. Y también tengo otras ideas porque en general soy creativa y estoy viendo lo que pasa en el mundo. Si bien el Internet es muy importante, no debemos dejar de pensar que hay otros mecanismos de llegar a los estudiantes. Uno de ellos es la televisión educativa. Veo que el ministerio está usando una franja horaria de los canales de televisión a mediodía, pero por favor, si ellos tienen TC Televisión, tienen Gama TV, están pasando telenovelas hasta narconovelas, ¿cómo es posible que estén dando esto mientras los niños y los jóvenes están sin poder educarse? Tiene que utilizarse. Yo, si fuera ministra de Educación, le habría pedido al gobierno, deme toda la red de canales públicos de televisión, deme toda la red de radios públicas que existen, que hay la Radio Nacional, que la radio de la Asamblea, que nadie quiere saber qué está pasando. Ya simplemente eso se transmite a través de boletines en los medios de comunicación privados, pero todo lo que es radio y televisión pública debería dedicarse masivamente a educación, no con una franja horaria de 1 o 2 horas al día. Tiene que ser todo el día, 24 horas de televisión y radio educativa. Esto se está haciendo ya en otros países, inclusive Chile, que tiene un nivel de penetración de Internet mayor que el Ecuador, está trabajando muchísimo en televisión educativa. Yo soy miembro de un grupo de exministros de educación que se llama el Grupo Atlantis, ¿no? Que fue creado en Dubái, en el que participamos en reuniones y vemos que la utilización de la radio tiene una penetración enorme que no tienen a veces otros medios de comunicación. En el sector rural, en la canoa, en la Amazonía, usted puede tener una radio transistor y eso funciona. Además, hay buenos ejemplos. En el Ecuador tenemos IRFEIAL, que es la red de educación a adultos radiofónica creada por los jesuitas. Allí tienen hasta los planes de estudio. Es cuestión de que se compartan, nada más. Entonces, utilización de todos los mecanismos, radio, televisión, internet, generación de las tutorías para que sean los estudiantes universitarios, así como se hace ahora la medicina rural, qué sé yo, que cada joven destine unas horas. Yo creo que a ustedes les encantaría y a todos nosotros el poder dedicar unas horas, decir, sí, bueno, yo tengo mis 10 chicos, yo soy la mentora de estos 10 chicos, a estos les voy a poner al día en todo lo que es internacionales, en todo lo que es matemáticas, en todo lo que es ciencias. Créanme que con esto no solamente que vamos no a empeorar, sino a mejorar la educación en el Ecuador. Así es que estas cosas creo que son básicas en educación y yo las haría si estuviera en mis manos hacerlas. Hemos hecho ya en lo limitado. En FIDAL, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de liderazgo en donde trabajamos con jóvenes entre 18 y 35 años. También a nosotros se nos vino el problema el año pasado. ¿Qué hacemos? Nosotros teníamos a los jóvenes presencialmente una vez por mes, un fin de semana. Ya no lo podíamos hacer. Generamos tutorías
hablamos con nuestros exalumnos, que ya tenemos exalumnos de 5 promociones anteriores, y dijimos, bueno, ¿nos quieren colaborar? Sí, fue fantástico. Pero también, ¿qué hicimos? A estos 10 jóvenes, nosotros les conseguimos una beca con la UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, y miembros de la fundación y profesores, todos regresamos a la universidad. Yo, con más de 60 años, regresé a la universidad porque aprendí a ser también profesora online, porque uno tiene que saber el manejo de una serie de elementos. Entonces, yo creo que ahora hay que aprovechar esto. Hay una riqueza enorme que antes no se tenía con todo lo que podemos tener en el Internet, pero utilizando también estas otras herramientas. Perfecto, sí, concuerdo con la preocupación que esto genera y la necesidad de implementar estas estrategias. Mi segunda pregunta es también relacionada al tema de la educación en el sentido de cuáles serían los principales desafíos que enfrenta el sector educativo en Ecuador. Tomando en consideración esto, ¿cómo debería construirse una política educativa para garantizar una educación integral, de calidad, inclusiva y equitativa? Bueno, de alguna forma lo he dicho ya en la pregunta anterior, porque allí está trazada una política educativa de no exclusión, de inclusión, de trabajar en los diferentes sectores. Tal vez a esto podría añadir algo más que me preocupa, que es el tema de las mujeres, el tema de género. Desgraciadamente, el COVID puso de manifiesto otra vez la exclusión de las mujeres. Primero, en cuanto a pérdida de trabajos. Las mujeres son las más fácilmente excluidas de los trabajos. Cuando una empresa analiza, casi siempre deja fuera a las mujeres. Pero también las mujeres se autoexcluyen porque son las que están a cargo de la familia. Y entonces la mamá se queda en la casa para poder guiar a sus hijos hasta en la conexión, ¿no? Y de controlar que los chicos estén conectados, de que estén haciendo las tareas. Inclusive en clases media y alta, estoy viendo que hay deserción laboral por parte de las mujeres. Eso me preocupa muchísimo. Y el otro tema relacionado con género es lo que tiene que ver con el mantener a las niñas en clase. También los papás y las mamás, a la hora de decidir quién se educa y quién no, si tienen una mala situación económica, privilegian a los niños. Es decir, habrá retorno de tasas de analfabetismo y de exclusión en el caso sobre todo de las mujeres, y eso me preocupa. Tiene que haber políticas que privilegien el que las niñas se mantengan en clase, y esto se le puede hacer desde el Estado y se puede hacer desde el sector privado. Si vamos a privilegiar, darle conectividad, si nosotros tenemos una organización, la organización que se preocupe de que esa conectividad, por ejemplo, llegue a las niñas. Lo otro vendrá por añadidura, pero hay que tener políticas de Estado que eviten la exclusión y que hagan que la deserción escolar no sea tan grande. Estaba viendo datos del Ministerio de Educación y vemos como en muchos casos no saben qué ha pasado con una gran cantidad de niños, es decir, simplemente desaparecieron para el sistema educativo. En un momento estaban matriculados y después nunca más. Tal vez esos papás que vivían en la ciudad regresaron a lo rural porque al menos allí pueden garantizar su seguridad alimentaria porque tienen su parcela y cultivan, o porque regresaron a la casa de los padres, ¿no? Los padres, parece impresionante, pero los abuelos y los padres a veces son el sustento de la familia porque tienen o una jubilación o porque tienen algo, y tal vez esa movilidad impide el que los niños sigan asistiendo a clase. Entonces, tenemos que evitar exclusión y trazar políticas como las que he mencionado en la primera pregunta, que tienen que ver con realizar esa gran minga de educación que, en lugar de hacernos retroceder, puede hacernos avanzar en educación, utilizar la crisis como una oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y mi tercera pregunta sería, ¿en qué factores se debería trabajar para reducir esta tasa de deserción escolar que usted ya acaba de mencionar en todos los niveles educativos en el Ecuador? Estableciendo prioridades, estableciendo alianzas estratégicas que permitan que nadie se quede al margen de la educación. Miren, nosotros como fundación hemos trabajado algunas alianzas que no han sido para la fundación, sino para el Ministerio de Educación. Por ejemplo, tengo un amigo que es dueño de una empresa en Inglaterra. La empresa se llama TeachPitch y son plataformas para la enseñanza a profesores. Nosotros conseguimos que esta plataforma capacite a 20,000 profesores del Ministerio de Educación gratuitamente. Es decir, estamos abonando a que exista una mayor capacitación de los maestros. Luego hicimos también una experiencia con Barkey, con la Fundación Barkey, en fin, con otras organizaciones, para capacitar a directivos de escuela.
se ha determinado a nivel mundial que el éxito o el fracaso de un estudiante en un 25% le debe a que tuvo un buen director de escuela. Increíble, ¿no? Porque uno dice, claro, el profesor está, pero el director tiene una incidencia del 25% en el éxito. Si tenemos buenos directores de escuela, vamos a poder tener mejores instituciones educativas, mayor creatividad. Yo creo que hay que trabajar mucho en la autonomía de los establecimientos educativos, establecer bases generales, es decir, ¿qué queremos que un niño y una niña sepan cuando terminen la educación básica? ¿Qué queremos que sepan? ¿Mm? Que sepan leer y escribir bien, su propio idioma, estamos hablando, que sepan bien las operaciones matemáticas, porque eso además fortalece su pensamiento lógico, que tenga valores, valores y actitudes es fundamental, y desarrollo del pensamiento, es decir, que sea creativo. Yo con que eso tenga, me conformo, me conformo. Lo otro vendrá después. Si usted tiene una persona que sabe leer y escribir bien su propio idioma, ¿no? Entendiéndose todos los niveles de lectura, la lectura comprensiva, la lectura crítica, etcétera, que hay como 10 variantes en tipos de lectura, usted puede tener chicos pensantes, ¿no? Y chicos que después van a poder manejar las computadoras y van a hacer muchas cosas, ¿no? Pero ponemos lo básico, es decir, ¿qué necesitamos que todo niño en el Ecuador sepa cuando termine la educación básica? Esto. A mí me ha tocado estudiantes universitarios que no saben leer bien, que no saben escribir bien, que tienen una ortografía pésima, que no saben redactar, que no saben pensar, que usted les pone un escrito y le dice, lea, a ver, lee, y luego le da la vuelta y dice, ¿qué dijo en el escrito? No saben siquiera sacar una idea del escrito. Eso es trágico, trágico. Entonces, quiero yo la base. Sobre esa base que venga lo que sea, y allí que los profesores se dediquen a muchísimas cosas que tienen que ver con la creatividad artística, con el manejo de idiomas, con la ciencia, etcétera. Pero usted tiene una base y el resto déjele la autonomía a los establecimientos educativos para establezcan cuáles son las líneas. Por ejemplo, yo creo que en el Ecuador debería establecerse la educación dual, ¿no? Es decir, que los chicos salgan con un título de bachiller, pero también con un oficio. O sea, yo soy bachiller, pero al mismo tiempo soy programador de computación. O sea, si sigue en la universidad, maravilloso. Y si no, ya tiene un medio de subsistencia. Yo soy bachiller, pero al mismo tiempo soy técnico en belleza. ¿Sí? O sea, pintar el cabello, o sea, hacer esto, o sea, hacer un montón de cosas. Estoy poniéndoles desde la computación hasta la belleza, desde la culinaria hasta la carpintería. O sea, que cada uno salga con un oficio, sea de la clase alta o sea de la clase socialmente, económicamente más pobre, más limitada, pero salen con un oficio. Entonces allí vendrá la decisión. ¿Sigo la universidad? Sí. O puedo hacer paralelamente, yo me financio mis estudios universitarios mientras trabajo, ¿no? Esto ha funcionado súper bien en Alemania, en Suiza, donde tienen educación dual. Bueno, eso. Perfecto, Rosalía. Muchas gracias por tus respuestas y la verdad nos dejas mucho que pensar y ver también la complejidad que presenta la educación actualmente en el Ecuador y que sí hay propuestas y soluciones creativas que se pueden implementar. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de preguntas que está más relacionado con la coyuntura política del país, que es la participación política de los jóvenes. Entonces, mi primera pregunta para ti es, considerando que el voto es facultativo desde los 16 años en Ecuador, ¿por qué considera que es importante que los jóvenes se eduquen sobre sus derechos y deberes como ciudadanos? Porque tiene que entenderse que esto que tienen ahora los jóvenes es una oportunidad, ¿sí? Y que el voto debería ser algo consciente, reflexivo y ser considerado como un derecho. Si ustedes acceden como jóvenes a un derecho, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ejercerlo? Yo tengo la esperanza de que cada vez más jóvenes se van involucrando. Yo no estoy hablando de la política activa, pero sí estoy hablando de la participación democrática, ¿no? Y esta participación democrática tiene que hacernos pensar que el voto es la manifestación de esa voluntad que tenemos de ser parte de, ser parte de. Yo quiero ser parte de, y por lo tanto voto, escojo, ¿no? Escojo. También es importante reactivar el tema del civismo, que no quiere decir nacionalismo, sino el amor por el país, el amor por lo que somos, el amor por nuestras tradiciones, sin descuidar que somos parte de este mundo global. Yo hablo mucho del concepto de lo local. No sé si han oído esa palabra, pero lo local es un neologismo. Yo he sido una de las que he participado desde los primeros momentos en la utilización de este vocablo y de este concepto, porque nosotros sabemos que el mundo es cambiante y la lengua, el idioma responde a esa realidad. Si no había astronautas, ahora que estamos hablando de que
hay esta nueva misión a Marte, ¿no? Justo ahora. ¿Para qué se iba a crear la palabra astronauta? Díganme ustedes, no era necesaria porque no existía la realidad. También, si nosotros hablamos de un neologismo, que es la creación de una nueva palabra, nosotros podemos combinar palabras, ¿no? Combinar palabras, el astro, los astros, y el nauta, el navegante, pues sobre la palabra. En lo local es lo mismo, tenemos el concepto de lo global, que es este mundo en el que nos movemos y que nos dice que la economía es global, que el medio ambiente es un tema importante, también la relación, la interrelación entre las diferentes partes del planeta es un mundo global, la comunicación, lo que estamos haciendo ahora, pero podrían ustedes estar en China o en India. Yo soy mentora de varios grupos en la India y me conecto así, pues es global, ¿no? Es global. Pero por otro lado, lo local es nuestra identidad, lo que nosotros somos, lo que comemos, cómo nos vestimos, qué hacemos, nuestra religión, nuestra cultura, etc. Si unimos los dos conceptos, local nos da la idea de que podemos ser ciudadanos locales, preservando nuestra identidad y utilizando las herramientas globales. Entonces, la aproximación que yo creo que los jóvenes tienen que tener es esa aproximación de lo local, tener su identidad, preocuparnos por lo que pasa, ser parte de las propuestas políticas, definir quién nos representa, porque estamos hablando de una democracia representativa, que es lo que tenemos aquí en el Ecuador, y ser parte de. Así es que en FIDAL nosotros, precisamente en la Escuela de Liderazgo y en los foros por la democracia y campos por la democracia, lo que tratamos es de formar ese espíritu crítico, no ideológico, porque eso ya cada uno sabrá por dónde se va, pero que sí sea responsable con el país. Y una forma de responsabilidad es votar. Sí, justamente mi segunda pregunta está enfocada en este desinterés político entre los jóvenes. Entonces te quería preguntar cuáles son los principales factores que influyen en esto y cuáles son las estrategias, por ejemplo, que está aplicando FIDAL más allá de la Escuela de Liderazgo para incrementar este interés por parte de los jóvenes ecuatorianos. A ver, nosotros... y personalmente yo estoy convencida que no es cierto aquello que los jóvenes no tienen interés político, sí lo tienen. Lo que pasa es que a veces no se despierta ese interés, no se les hace entender, además, que la política es un servicio, no es para servirse de. Entonces, claro, nosotros tenemos la Escuela de Liderazgo y justo tenemos ahora un documento que fue hecho por los jóvenes, que es una especie de visión de qué es lo que quieren los jóvenes. Este documento lo desarrollaron con miras al proceso electoral para entregárselo a los candidatos, que ya tuvimos un acto en que se les entregó, que es la visión 2030. También ayuda a pensar no en la inmediatez, es decir, este año va a pasar esto. No, estamos teniendo una visión a 10 años, ¿no? Fue desarrollado el año pasado y concretado este año, pero estamos hablando de una visión de mediano plazo, que eso es lo que nos falta en el Ecuador, porque el problema es que cada vez se cree que se inaugura el país. Viene uno nuevo y quiere borrar todo lo que hizo el anterior. No, pues tenemos que rescatar lo valioso, por supuesto, ponemos nuestra impronta, pero esto no quiere decir que vamos a partir de cero, ni de menos de cero, como algunos piensan. Creo también que es importante el que los jóvenes sientan que pueden ser parte de los cambios, ¿no? Y en esa parte del cambio tiene que haber una lucha contra la corrupción. Por eso el tema de los valores es tan importante. Entonces, claro, nosotros tenemos el Centro de Formación para el Futuro, pero hemos tenido iniciativas, por ejemplo, para capacitar a jóvenes entre los 16 y los 18 años con los foros por la democracia y también Campus por la democracia, que es un poco más profundo, un fin de semana de trabajo intenso en donde metemos hasta el arte, ¿no? Porque el arte a veces te puede dar una forma de expresión que no se encuentra desarrollada en otras. Entonces, si nosotros hablamos de democracia, y luego le decimos a los chicos de 16 y 18, pinten la democracia. Y al comienzo se quedan un poco absortos, es decir, ¿qué vamos a pintar? Lo que pienses, ¿qué es la democracia para ti? Yo recuerdo a uno de los chicos en Huaquillas, creo, o en Jama, dijo, pintó una cosa negra. ¿Y qué es la democracia? Un hoyo negro que se come todo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, empiezas con una reflexión sobre los verdaderos valores de la democracia, y la democracia no es la corrupción, la democracia es la posibilidad de ser parte y de cambiar las cosas. Son estrategias variadas, como digo, inclusive utilizando el arte, utilizando otros mecanismos que son realmente interesantes para desarrollar conceptos sobre democracia o, por ejemplo, plantearles a los jóvenes cosas que se están discutiendo en el mundo como democracia por sorteo. Sorteamos a nuestros... a quienes van a ser autoridades. Alguien dice es una locura. ¿Y por qué? Porque pueden llegar incapaces y locos.
y de la otra manera, con votación no llegan incapaces y locos, llegan, ¿no? Entonces, bueno, plantearles retos, y esos retos pueden arrojar cosas súper interesantes, pero al menos lo que conseguimos es el interés, la preocupación y el que se hable de estos temas por parte de los jóvenes. Sí, totalmente de acuerdo, Rosalía. Y nosotros, bueno, esta última pregunta que hemos planteado está relacionada justamente a el futuro del Ecuador y a la esperanza de esta nueva generación que se está educando y está aumentando su interés político. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles serían los efectos en la realidad política del Ecuador si se educa a los jóvenes en valores democráticos y humanistas? En este contexto, ¿cómo nosotros como jóvenes de esta nueva generación podemos aportar a la lucha contra la corrupción? Yo diría salir de la zona de confort, porque a veces los jóvenes, sobre todo de sectores que económicamente tienen posibilidades, pues piensan hacer una carrera y ya, y empezar con sus actividades, ¿no? O millennials que dicen, bueno, yo estoy haciendo mis cosas. Entonces, me parece que hay que salir de la zona de confort y pensar cómo podemos participar, inclusive políticamente, porque hay gente que dice, bueno, yo no me quiero manchar en la corrupción, ¿no? Pero si no entras, ¿cómo haces el cambio? Dejas que solamente los corruptos participen, ¿no? Entonces, hay que buscar mayor implicación, mayor participación, mayor compromiso por parte de la juventud. Y esto se puede lograr a través de la educación, por eso la educación es clave, pero también a través de los buenos ejemplos que tienen obligatoriamente que dar las autoridades. La lucha contra la corrupción pasa mucho por el hecho de que no haya impunidad, es decir, que los delitos tienen que ser castigados, no importa el alto nivel que tenga el personaje, pues tiene que pagar si cometió el delito. Yo he sido muy partidaria, por ejemplo, de que se aplique la ley de extinción de dominio para que pierden sus bienes los corruptos, sean los narcotraficantes o sean los delincuentes de cuello blanco. Creo también que hay que buscar espacios en los cuales los jóvenes pueden demostrar su activismo. Por ejemplo, yo les planteo a ustedes, estudiantes de la San Francisco del Outsider, ¿por qué no empezar una campaña contra las narconovelas? ¿Qué tal? Es una campaña que yo la hago solita, nadie más me ha hecho caso, pero estoy sintiendo que las narconovelas son escuela de delincuencia. Está comprobado ya en países como Colombia, donde hay datos estadísticos, que mientras más narconovelas estén, en donde vemos a la Reina del Sur, Sin senos no hay paraíso, el no sé qué, la vida de Pablo Escobar, como que en los jóvenes hay una incitación al dinero fácil, ¿no? Por más que al final muera el delincuente, ¿no? Por más que esté en la cárcel, pero exaltación de personajes como el Chapo Guzmán. He oído en México cantar corridos, ¿no? Música mexicana, ensalzando la figura del Chapo, ¿no? O la gente exaltando la figura de Escobar, exaltando la figura de Escobar en Colombia. Yo les planteo a ustedes, Outsider, que hagamos una campaña en contra de las narconovelas. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, o sea que la campaña no puede ser para que los canales dejen de pasar simplemente porque hay una ley que les dice no pueden. No. ¿Por qué no hacemos una campaña para que los anunciantes no pongan publicidad en las narconovelas, por ejemplo? ¿Cómo es posible que firmas grandes del Ecuador, bancos, etcétera, están poniendo propaganda en algo que va a revertir en su contra? Porque hay una escuela del delito allí, porque estamos viendo que estos jóvenes ven que el narcotraficante tiene mujeres, en donde hay la cosificación de la mujer también, porque por ahí va otra campaña, ¿no? Tienen licores, grandes manillas y joyas de oro, ¿no? Están moviéndose en yates, tienen mansiones con piscinas, tienen toda su disposición. Un chico que no tiene acceso a eso, o simplemente alguien que dice, voy a demorarme mucho si sigo siendo ingeniero, pues bueno, voy a dedicarme a esta carrera. Y entonces viene la implicación en un acto delictivo. Terrible. Entonces, ¿por qué no nos ponemos retos desde la sociedad civil? A veces también yo creo que todos, no solamente los jóvenes, estamos esperando mucho del Estado. No esperemos tanto al Estado. Hagamos la reforma y los cambios desde aquí. ¿Ustedes creen que algún canal va a pasar una narconovela si no tiene ni una publicidad? Díganme ustedes. No es rentable, no la va a pasar. Simplemente no la va a pasar. Entonces, sí creo que tenemos que empezar a pensar desde las universidades, que son un motor de cambio, en ser actores, en ser proponentes, en decir, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Y yo creo que las universidades tienen ese gran reto, al margen de lo que les diga el rector.
al margen de que los digan, así nosotros hacemos nuestro proyecto, este es nuestro proyecto. Y créanme que puede haber grandes resultados que ni siquiera imaginamos. Así como hay las microempresas que se forman en el garage, ¿no es cierto? Y así surgen Microsoft y otras, ¿no? Y Google y qué sé yo, ¿no? Yo he estado en Silicon Valley y he visto cómo funciona todos estos sectores de emprendimiento en donde uno asiste a una reunión. Yo me acuerdo era la única en Latinoamérica asistiendo a un Google Camp hace, no sé, 6, 7 años, y uno pregunta la agenda, porque cuando le invitan a una conferencia, dice, a ver, ¿dónde está la agenda? No hay agenda, ahí tienen un pizarrón, escriban lo que quieran. Si quiere alguien dar una conferencia, escriba allí. Si quieren sumarse, escriban. Pero nos habían puesto alrededor una cantidad de juguetes, estilo mecanos, ¿no? Para que nosotros empecemos a dar solución. Claro, yo no estaba para eso, porque no soy muy ágil de manos y no he tenido un entrenamiento para eso, pero era impresionante ver, o sea, yo fui a observar también, ¿no? Y entonces los cambios vienen de la sociedad. La sociedad tiene las autoridades que quiere, la sociedad tiene las universidades que quiere, la sociedad tiene los mecanismos que quiere. Entonces nosotros como sociedad tenemos que dejar de ser impasibles y ponernos tareas, ponernos metas. Nosotros en Confuturo desarrollamos un proyecto que se llama el Proyecto Palancas, que es la revolución de las pequeñas cosas. Empezamos haciendo algo chiquito. Usted nunca sabe a lo que va a llegar. Espero haberles dejado algunas inquietudes al menos. Sí, bastantes. Y bueno, nosotros también siempre abiertos a empezar nuevos proyectos desde el Outsider sobre todo, así que podemos recibir esta iniciativa con los brazos abiertos. Muy bien, pues gracias. Y bueno, ahora vamos a cambiar y pasar a nuestro último bloque de preguntas que está relacionado con la conciencia ambiental y la ecología. Entonces, dentro de este bloque de preguntas, yo quiero empezar preguntándole cuáles son los principales retos que enfrenta ahora América Latina en la lucha contra el cambio climático y qué lugar ocupa la política pública en esta lucha. Yo diría que en general América Latina ha sido muy participativa en los grandes eventos como las cumbres climáticas, llámese París o Río más 20, en las COP, pero no pasan a veces de ser declaraciones, ¿no? Es decir, adscribimos a todo, estamos firmando, o sea, en teoría estamos bien, ¿no? Pero en la práctica no. Por supuesto que Ecuador, por ejemplo, no está entre los grandes contaminantes del mundo, no nos podemos comparar a China, a Estados Unidos, a países que por el volumen de población y por el desarrollo tecnológico tampoco, digamos, están más inmersos en el tema de contaminación. Pero yo diría que allí tenemos que hacer varias cosas. Una, por supuesto, políticas de Estado que tienen que establecer, por ejemplo, y que se cumpla el no uso de plásticos de un solo uso. O, por ejemplo, el cuidado de nuestro mar, que es tan apetecido. Allí creo que hay que extender nuestro mar territorial. Puede ser una declaración unilateral, pero tiene que hacérselo porque tenemos que proteger nuestras Islas Galápagos, que son un patrimonio, pero además defendemos la seguridad alimentaria de los habitantes de nuestro país, porque si no tenemos pesca, si estamos contaminando los mares, pues definitivamente el futuro va a ser absolutamente terrible y dramático, y los países más pobres son los que más vamos a sufrir. Además de este tipo de políticas, yo creo que tiene que haber una fortaleza muy grande en la educación ambiental. Otra vez volvemos a educación, porque es la clave para cambio de hábitos. Cambiar hábitos no es fácil, para la gente mayor nos es difícil cambiar un hábito, para los niños es mucho más fácil, para los jóvenes también. Usted puede ir cambiando estos hábitos, entonces tiene que apelar a niños y a jóvenes para que este recambio generacional produzca personas mucho más conscientes en la preocupación por el medio ambiente. Y en tercer lugar, yo diría la ciencia. Yo soy de aquellas personas que tienen una fe bastante grande en que la ciencia nos puede ayudar a resolver los problemas. Siempre les recomiendo leer a los jóvenes con los que hablo libros como Freakonomics o Super Freakonomics, ¿no? En donde uno ve la evolución y cómo el cambio se va dando por la mentalidad, pero también por los avances científicos. Allí hay ejemplos increíbles. También hay libros apocalípticos casi como El hambre que llega, ¿no? Es decir, que está aconsejándonos que tenemos que comer más lo que tenemos alrededor, no esos traslados, si queremos las naranjas de California, la naranja de California, ¿cuánto
cuál es la huella ambiental que va dejando esa naranja producida, a lo mejor en una granja muy ecológica y todo, pero hasta que llegó al Ecuador, cuánta huella dejó. O la carne de Nueva Zelanda, yo veo, ¿no? Anunciado a veces en un restaurante, qué sé yo, y uno dice, ¿y por qué no comemos la carne de los vecinos, no? De los que están aquí. Claro, hay el tema del consumo de carne que también está siendo muy criticado porque el ganado genera tanto CO2 y también consume los pastos y los pastos se crían con agua, entonces hay que empezar a consumir productos menos de carne y más de, que es difícil, para mí es muy difícil, yo soy carnívora, pero en todo caso. Bueno, pero les decía, la ciencia es bien importante. La ciencia es un instrumento. Los instrumentos pueden ser usados para bien o para mal. Un instrumento puede ser usado, el mismo instrumento como un cuchillo puede ser usado por un carnicero para partir un pedazo de carne, puede ser usado por un médico cirujano que utiliza un tipo de cuchillo que se llama bisturí, pero es un cuchillo finalmente para algo para sanar, y puede ser usado como un arma para matar a otra persona. Pero el cuchillo no es malo en sí, no es malo, ni bueno tampoco. La ciencia es así, pero yo creo que la ciencia nos va a dar muchas soluciones. Ahora mismo hemos visto en estos tiempos de pandemia, si viviéramos que esperar por la vacuna décadas, ahora en menos de un año, en 10 meses se produjo una vacuna. No está llegando a todo el mundo, pero ya se produjo una vacuna. O sea, hay esperanza. Israel aparentemente está proponiendo ya medicamentos, medicamentos. Esto es fantástico. O sea, al medicamento tienen que pasar mucho tiempo. La ciencia, el uso de los computadores, etcétera, está produciendo muchas facilidades que también causa problemas, sí, pero tienen que ir. Se me fue, a mí creo, pero volví. Bueno, entonces hay que producir más pensamiento científico, en el tema ambiental, más conciencia ambiental, más políticas de Estado. Entonces yo iría por los tres áreas, ¿no? Políticas que tienen que venir de los gobiernos, tanto nacionales como los locales. Yo le apuesto mucho al gobierno local. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Quito no tenga todavía un sistema de separación de basuras? Eso es una locura. Yo me mato separando, ¿no? Bueno, ya personalmente tengo un sistema en que todo lo que es plástico, cartón y todo, le doy a la Fundación Hermano Miguel. Tenemos en la oficina mía se ha vuelto, a veces me dicen un Zambisa 2, porque yo voy reuniendo las cosas y haciendo que la gente lleve, ¿no? Y tratando de hacer compost. Pero eso debería ser a nivel de ciudades. La ciudad tendría que darte la oportunidad de que tú separes tu basura, ¿no? Y que la basura vaya a los diferentes, porque la basura es dinero. Tenemos que generar empleos en base a los empleos verdes que se llaman, ¿no? Entonces allí puede haber una solución a los temas de los empleos. Pero necesitamos entonces que haya políticas de gobierno, que haya estrategias individuales, cada uno asumir desde el punto de vista de la educación, y también apostar al conocimiento científico que nos puede ayudar a generar soluciones. Por ahí apunto a la política ambiental. Perfecto, muchísimas gracias. En esta entrevista hemos aprendido de varios temas y hemos llegado hasta este punto que es el cambio climático, que es súper importante para nuestra generación, es de los temas prioritarios. Y por ende, mi última pregunta sería, ¿cómo podemos, siguiendo tus recomendaciones que ya mencionaste, implementar esta conciencia ecológica y de desarrollo para que haya una implicación y un compromiso directo en la agenda política y gubernamental ecuatoriana? Haciendo cada uno nuestra parte. Me preocupa que a veces la gente se llena la boca de un discurso ambiental y llega el momento de lavarse los dientes y deja abierta la llave. Me preocupa. Es decir, hay que incorporar lo ambiental a cada actividad, a cada práctica que hacemos cada uno de nuestros días, que puede decir que es muy pequeño, pero si juntas los pequeños se va a hacer un todo grande. Entonces, esa sería mi respuesta. Es decir, ¿cómo es posible que cada vez que va la gente a la playa dejamos un reguero de basura?
Ahora, por ejemplo, con las mascarillas, estamos viendo las mascarillas en el mar, los guantes en el mar. Si nos han dicho, hay que cortar estamos hablando de las mascarillas desechables, corten los resortes porque eso se les enreden los picos a las aves. Pues bueno, hay que cortarlo. ¿Por qué no hacemos estas cosas? Yo diría que cada día deberíamos incorporar una práctica a nuestra vida diaria que signifique un cambio y algo que sea la lucha contra el cambio climático. Tiene que ser algo conjunto, por supuesto, no puede ser que solamente de manera individual. Los estados, tenemos que exigirles a los estados que tengan una perspectiva de sustentabilidad frente a todo lo que hagan. Prácticas sustentables tienen que estar en todo, en la economía, en las finanzas, en los temas de género, en todo tiene que haber prácticas sustentables. Pero esto es un compromiso que tiene que emanar de los gobiernos y que tiene que ser correspondido por las personas. Por ejemplo, yo veo que ahora con la pandemia, al comienzo nos alegramos algunos porque dijimos, bueno, vean cómo están los cielos azul de Quito, ¿no? Se da cuenta, ustedes que estudian en la San Francisco saben que desde la San Francisco, cuando se mira Quito, ustedes ven una capa amarillenta encima de Quito. Esto no pasó en los primeros meses de la pandemia porque la gente no salía, entonces no había emisión de gases y por lo tanto teníamos un ambiente limpio. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que cada cosita que estamos haciendo tiene impacto, ¿no? Tenemos que hacer que la huella que sea cada vez menos grande y que vayamos encontrando esas soluciones que he mencionado antes. Pero es un reto enorme. Cambio climático. Ya el cambio climático está aquí. Podemos hablar de que hay refugiados climáticos, las islas se están sumergiendo. Ciudades como Guayaquil tienen un gran riesgo de quedar bajo. Ustedes han visto cuando en Guayaquil llueve y uno ve las calles inundadas. Claro que no vamos a probar el agua de allí, pero buena parte es agua salada ya, porque el mar se está elevando, ¿no? Y eso se nota más en épocas de aguaje y de temporada de lluvias. Pero también en las partes altas, como Quito, tenemos la preocupación de dónde nos va a venir el agua, si se están secando los humedales, si es que los nevados ya no tienen esa cantidad de nieve, ¿no? Que propicia el que surjan ríos, arroyos al comienzo, que luego van a posibilitar el que tengamos agua, ¿no? El agua es uno de los problemas serios. La tierra fértil es otro problema serio, el proceso de desertificación. Hay programas de Naciones Unidas que trabajan con la desertificación de los países y cada año se está perdiendo tierra fértil muy grande, muy gravemente. Claro, hay remedios, sí, siembre más árboles, siembre más vegetación, no deforeste a la orilla de los ríos, no permita que de allí se saquen, porque la gente está preocupada de la gran minería, ¿no? El oro, no sé qué, pero no se preocupan de la minería pétrea. ¿Cuántas piedras para construir las casas está sacando de los ríos? Y eso hace que el cauce sea más profundo, ¿no? Que tengamos menos agua porque hay deforestación y que por lo tanto los eventos de inundaciones y sequías sean mucho más fuertes, porque el río empieza a destruir, ¿no? Cuando vienen épocas de lluvias. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Yo no quiero dejarles a ustedes desbordadas ante la tarea, pero si cada uno hacemos un cambio, hacemos algo en nuestra vida diaria, en cada día, pues vamos a ir mejorando el planeta. Gracias por tu respuesta, Rosalía. Igual, yo soy fiel creyente de que los cambios pequeños se van sumando y podemos realmente generar unas soluciones ya mucho más grandes de este problema del cambio climático. Así que comparto mucho de lo que nos mencionaste. Y bueno, esas son todas las preguntas que nosotros teníamos planeadas para hoy. No sé si tú quieres dar algún mensaje de cierre para, bueno, los jóvenes universitarios que estamos súper interesados en los temas internacionales, en la política. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles a ustedes por el interés en este diálogo. Me encanta siempre hablar con los jóvenes, decirles que nunca perdamos la esperanza, de que siempre hay posibilidades de hacer cosas y de hacerlas bien, y que a veces los momentos más duros nos pueden aportar con soluciones. Yo veo que si bien el reto es enorme, por ejemplo, con el tema de la pandemia, sin embargo, allí tenemos que ir encontrando oportunidades para mejorar, para usar la tecnología, para ser más solidarios, para
aprender a comprender el mundo, a comprenderlo de diferente manera. Así es que ánimo, seguir adelante y felicitaciones y espero conversar en otra oportunidad. Con todo gusto.